Hola Adri, súper rápido. Oh, wow. Cuánta envidia. Tranquilo. Ahí se van sumando. Celeste, bienvenida. Están viendo, no quiere invitar, profe. Adri no quiere invitar. Es que no puede teletransportar esa cena. Angélica, Dalis, bienvenidas. Ok, Didier también ya está con nosotros. Bueno, básicamente la clase de matemáticas terminó allí. Entonces, yo necesito saber si ustedes quedaron con algunas dudas. Fátima, bienvenida. Y quiero que piensen. Quiero que piensen en un minuto dos cosas que aprendieron de la clase de matemáticas. Dos aprendizajes que se lleven de la clase. Lunes, martes, Adrián, ¿me dices dos cosas que aprendiste en matemáticas? sobre el máximo común divisor y los números comunes, los factores comunes. Los factores comunes. Excelente. Adri, ¿cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Multiplicando todos los factores. Excelente. ¿Y el máximo común divisor? Multiplicando solo los factores comunes. Excelente. Gracias, Adrián. Adalis, ¿qué aprendiste hoy en la clase de matemáticas? No te escucho. Ahí ya. Ahí no se volvió a apagar. Ahí. Lo que me gustó más fue ese máximo común divisor. Máximo común divisor. ¿Y cómo se calcula el máximo común divisor? ¿Qué se multiplica para obtener el máximo común divisor? ¿Qué tipo de factores se multiplica para obtener el máximo común divisor? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué tipo de factores se multiplica para obtener el máximo común divisor? ¿Se congeló? El factor común. Los factores comunes. Excelente, Adalis. Gracias. Fátima, dos cosas que aprendimos hoy en matemáticas. El mínimo común múltiplo. Excelente. ¿Y cómo calculamos el mínimo común múltiplo? Multiplicando los factores comunes y no comunes. Excelente. Gracias, Fátima. Celeste, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué aprendimos hoy en matemáticas? No, se congeló. Didier, dos cositas que aprendimos o reforzamos hoy en matemáticas. El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Cómo calculamos el máximo común divisor, Didier? Multiplicando los factores comunes. Excelente. ¿Y el mínimo común múltiplo? Multiplicando los factores comunes y no comunes. Excelente.
Angélica, 2 cosas que aprendimos hoy en matemáticas. No, fac, ¿cómo era? Máximo común divisor. ¿Cómo calculamos el máximo común divisor? Multiplicando ¿Qué cosa? el máximo común divisor y no común. En el máximo común divisor, ¿qué factores multiplicamos? En el máximo común divisor solamente multiplicamos los factores comunes. Comunes y no comunes. En el máximo común divisor solamente multiplicamos los factores comunes. ¿Listo? Angélica, vamos a repasar un poquito eso, por favor, ¿sí? Bueno. Vamos por aquí. Bueno, con esto vamos a terminar, a dar por terminado la clase de matemáticas. Y nuevamente les digo que alcen la mano, pregunten cuando tengan dudas durante el ejercicio, durante los ejercicios. Vamos a continuar con guaraní. Así que voy a tratar otra vez de compartir mi pantalla. Me van a tener paciencia un ratito. El día de hoy vamos a hablar en guaraní sobre los tipos, sobre las formas de acentuación de las palabras. Entonces el tema es Mbaeisha poye purupona pundie cuera jamanduje, tai y puyuruguaba hatinguabareje. Como un poco de las reglas de la gramática guaraní. Aikuabe, muanduje y puru, uso de los acentos. Adrián, ¿me ayudas leyendo esto? Que está en azul, por favor. Muanduje oye jaiba. Lleva acento gráfico tilde cuando la vocal tónica no es la final. Ejemplo, sai o ga. Gracias, gracias Adri. Entonces, el acento gráfico, cuando yo pinto el acento, cuando aquella vocal, aquella sílaba que lleva esa carga en la voz, no es en la vocal final de una palabra. Esto es sai, no sai, que es diferente. Sai lleva el acento en la A. En la A se hace esa fuerza en la voz. Por eso se acentúa. Si la carga adicional fuera en la I, no llevaría acento. Porque la última vocal, si una vocal va al final de una palabra en guaraní, no se acentúa en ningún caso. Es oga.
la carga de la voz lo lleva en la O, no en la A. Es diferente decir hoga que decir hoga. Hoga que es casa. Entonces, si la fuerza hubiese sido en la A, no se hubiese acentuado. Entonces, como la carga adicional de la voz se lleva en la O, por eso se pinta la tilde. ¿Clarísimo allí? Ok, entonces, pintamos el acento cuando la carga adicional de la voz no está en la última vocal, no está en la vocal final de una palabra. Fátima, ¿nos lees esto? Dujei tuwaba marca marca de nasalidad. Lleva nasalidad cuando la vocal nasal forma sílaba con la consonante orales. Ejemplo, acá o beta. Excelente. Ok. El acento nasal solamente lo pintamos cuando esa vibración adicional de la nariz lo lleva una vocal que está acompañado de una consonante oral. ¿Qué significa esto? Que si una vocal está después de una M en guaraní, no se acentúa con acento nasal, porque la M ya es una consonante nasal. Acompañada de una vocal nasal sería como una redundancia. Por eso, cuando hay una consonante nasal con una vocal, la vocal no lleva la marca de nasalidad, es decir, no lleva el acento nasal. Aquí en el ejemplo, acá, la última A lleva el acento nasal porque la consonante que lo acompaña es una consonante oral. La L es oral, la K es oral, la T es oral. La J, la Y en guaraní es oral. La H, que es la G en guaraní, se pronuncia G también, perdón. Entonces la H también es oral y esas palabras y esas consonantes cuando van acompañadas de una vocal se pueden acentuar si así lo requiere la gramática. Acá también, obeta. Lleva el acento nasal porque la consonante que lo acompaña es una consonante oral. La T es oral. Cuando nosotros pronunciamos la T, no existe una carga en la vibración de nuestra nariz. Entonces, ya vimos lo que es el acento gráfico y ya vimos el acento nasal. Ahora bien, Jimmy, ayúdame con esto. Monduje oyeja y uva, acento no gráfico no lleva tilde cuando la vocal tónica es la vocal final. Tuisha, karu. Excelente, esto como un repaso del primero. Cuando no se escribe el acento gráfico, cuando la última vocal, cuando la vocal está al final de una palabra y lleva esa recarga adicional en el tono, no se acentúa. Por ejemplo, tuisha es la última a la que lleva la carga adicional en el sonido, pero está al final de la palabra esa vocal, entonces no se acentúa, jamás, mente, nunca. Karu lleva el acento, esa carga adicional en la U, pero no pintamos la tilde, porque la regla nos dice que esa última vocal que está al final de la palabra no se acentúa. Adrián, ¿me vuelves a ayudar con esto, por favor?
Diagramas. Están compuestas por dos consonantes que no se separan, ya que en guaraní son una sola letra y un solo sonido. Forman sílabas con una vocal. Son che, re, orales, y b, d, g, t, nasales. Ejemplo, baracá, baracá, ñandú, ñandú. Excelente, gracias. Entonces, los digramas son dos consonantes que están juntas y en guaraní representan una sola letra. Y también se clasifican en orales y en nasales. Y llevan la misma regla de acentuación que las otras consonantes. B, D, G, T son nasales. Y she y re son digramas orales. Baracaya y ñandú. En este momento vamos a realizar los ejercicios. El número 1 dice: Amoñe, moñeera, ameebaekue, amboe, árape, residenta, cuerare. Ha año mongueta, sherogaduacueran, dibeco, amba, erge. Entonces, aquí nos dice que volvamos a leer un poquito el texto que hablaba sobre las residentas. Sale un poquito grande esto. Residentacuera. ¿Voluntario para leer el texto? ¿Voluntaria? Yo, Ok. Roberto, ¿desde qué parte, profe? desde el primer párrafo. Hasta, o sea, primer párrafo El entero. primer párrafo. Oimene ñahenduva yma pe ñane reta Paraguayve. Ouhague orairõ mbohapy téta ha ñane retãygua oiháicha oho oñorairõ oipysyro hag̃ua ko ñande yvy jaha poéteva ndaipóri opytáva hógape ojehopa oñeñorãirõ. No, oñeñorãirõ. Sí, oñeñorãirõ. Oñeñoreiro. Gracias, Roberto. ¿A quién querés escuchar? ¿A quién le escuchamos ahora? Ahora le escuchamos a ver, ¿a quién? A Jimmy Didier. Didier, ayúdanos con el segundo párrafo. No, me eligió a mí por aquí. Umi karia ha karai oñanguéicha oho oñoñairo ha hapykuéra oho ita'yrakuéra itajyra embireko karai itujãmáva ha kuñakarai ig̃uaig̃uímava hete jeko mitã jepe osẽva ekue oñoñairõ umi kakuaáva ndive. Gracias, Jimmy. ¿A quién le escuchamos ahora?
Adrián. Adrián, ayúdanos con el tercer párrafo. Oparire peñora ironguasu saimin tema oputa kuimba ebaja upeicha rupi kuñakarai kuéra oputa oga jaráramo umi kuñakarai oñemyty omoñemoña ryguasu vaka kure ha mba'e oháre uperõ avei omonga'a hikuái imemby ha ombo'e chupekuéra heko porã ha ohayhu hag̃ua hetãme. Gracias, Adri. ¿A quién le escuchamos ahora? A Fátima. Fátima, ¿nos ayudas porfa hasta el final? Umi kuñakarai marangatu ha ymba'e porãmave oñembohéra residenta ha'ekuéra rupyve ñane retã oikópe yvyterí ko'ahaite peve. Tycha mba'e niko ko'ã kuñakarai rembiapokue hesekuéra rupi ñane retã opu'ã jey pe yvyteete opyta ha gueguy oiméneko upéva rupi ñane retãygua ohayhuterei pesy Paraguaýpe ñande sy rupi niko ha'ekuaa heta mba'e ha ñande sykuéra oguerekoguetery umi residenta rugui upéva he'ise ohayhuha yfamilia kuérape ha hetãme. Gracias, chicos. Un poquito para traducir. Oimene ñahendúva yma pe ñane retã Paraguáipe ohague ñorairõ mbohapy tetã. Dice, seguramente hemos oído que en nuestro Paraguay vinieron a generarnos guerra 3 países. Ha ñane retãgua oĩháicha oho oñorairõ oipysyrõ hag̃ua ko ñande yvy jahayhuetéva. Y nuestros compatriotas, como estaban, fueron a la guerra para salvar esta patria que tanto amamos. Ndaipóri opytáva hógape, ohopa oñeñorãirõ. Ninguno quedó en su casa, todos fueron a la guerra. Umi karia'y ha karai oĩhaguéicha oho oñorairõ. Los muchachos, los hombres jóvenes, así como los señores, dejaron todo así como estaban, fueron a la guerra. Hahapykuérikuéra oho ita'yrakuéra itajýra hembireko, karai itujámava ha kuñakarai ig̃uaig̃uímava. Detrás de ellos fueron sus hijos varones, sus hijas, sus esposas, ancianos y ancianas. Hetajevýjeko mitãjepe osẽva'ekue oñorairõ umi kakuaa ndive. Y hasta los niños fueron a pelear junto con los adultos. Oparirépe ñorairõ guasu sa'imíntema opyta kuimba'e. Al finalizar la guerra, ya quedaron pocos habitantes varones. Ha upéicha rupi kuñakaraikuéra opyta ogajáramo. Y por eso las mujeres quedaron como jefas de hogar. Umi kuñakarai oñemyty omoñemuña ryguasu vaka kure ha mba'e hogaháre. Las mujeres sembraron, cultivaron la tierra, criaron gallinas, vacas, cerdos y todo lo que podían en sus casas. Upérõ avei omokakuaa hikuái imemby ha ombo'e chupekuéra heko porã ha ohayhu hag̃ua hetãme. También criaron a sus hijos, les enseñaron valores y amar a su patria.
Umi kuñakarai marangatu, haimba epona vape oñembojera residenta. Aquellas mujeres de buen corazón que tenían como una vida de valores, se las nombró residentas. Gracias a ellas, nuestra patria sigue hasta hoy. Grande o admirable o súper importante ha sido el trabajo que realizaron estas mujeres. Gracias a ellas, nuestra patria se levantó del piso de la miseria, de la pobreza total en la cual había quedado. Oiméneco upe barupi ñaneretãguakuéra ohaguetereipe sy Paraguaype. Ha de ser que por eso todos los paraguayos, todos nuestros compatriotas amamos tanto la figura de la madre paraguaya. Ñandesyrupi ningo jaikuaa hetãmba'e. Por medio de nuestra madre sabemos muchas cosas. Ha ñandesykuéra oguerekógueteri umi residenta ruvy. Porque nuestras madres aún conservan la sangre de aquellas mujeres residentas. Upeva heise ohayhuha y familia kuérape hahetame. Eso significa que las madres paraguayas aman a su familia y a su patria. Un poquito como la traducción de ese texto. Ambos Jovai Ponandu contesto las preguntas. Vuelvo a leer, esto sí es necesario. Perdón, esto es como leer el texto, la tarea de hoy en realidad es otra. Aquí solamente leímos el texto y en guaraní la tarea en realidad es otra. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nuevo aprendizaje nos llevamos después de leer este texto, este escrito? Adrián, ¿qué aprendimos después de leer o qué recordamos después de leer el texto Residenta Afuera? Profe, ¿Sí? ¿puedo perder mi cuaderno? Sí, puedes. Ahí yo copié. Anga ay kuama epa oyapo vaekue umi residente afuera. Excelente, gracias Adri. Fátima, ¿qué aprendiste después de leer el texto? Aprendí que a las mujeres se le pasó como residentas. O sea, las mujeres que ayudaron a reconstruir nuestra patria fueron denominadas residentes. ¿Ok? Gracias por eso. Tratemos de hacerlo eso en guaraní, por favor. Cuña caraicuera, cuña nenetame, oñembojera residenta. Entonces practiquemos un poco la escritura en guaraní. Didier, ¿qué aprendizaje nuevo llevamos o qué recordamos? Porque a veces como que ya habíamos como dado esto. Después de leer el texto Residenta Afuera. Cuñacuera hoja y juga geta geraba residenta. Excelente. Gracias, Didier. Y las mujeres que amaban a su patria la llamaban residenta. Excelente esa construcción. Pasemos al próximo ejercicio. Leo, coloco la tilde y la marca de nasalidad donde corresponda. Estaba como mirando esto y realmente tiene las tildes y tiene los acentos nasales. Entonces les voy a invitar a pintar en rojo las tildes y a pintar en verde el acento nasal.
porque las palabras ya tienen la tilde y ya tienen el acento nasal. Pasemos al siguiente ejercicio. Amogendaco añe y mandujerupide clasificó estas palabras de acuerdo a su acentuación. Vamos a clasificarlos en estos recuadros. Muandujeo yejaiba, que son como las palabras que llevan pintado el tilde, la tilde, perdón. Muandujeo yejaiba o yejaiba, son las palabras que tienen una recarga en la voz, pero que no llevan pintada la tilde. Y mandujetigua, en los acentos nasales, las palabras que llevan los acentos nasales. Fátima, Pona, ¿en qué cuadro vamos a colocar? Manduje oyeje manduje tuwaba. Tinguaba. Gracias, Fátima. Sí, va en este tercer cuadrito. Pona lleva manduje tinguaba. Adalys y Tayura. ¿Dónde vamos a colocar? Creo que ya no entraron. Ok, Roberto y Tayura, ¿dónde vamos a colocar? Itayura. En el segundo. ¿Pero la tilde está pintado o no? No. Entonces es Itayura. el primero. En el primero, Manduje Oyejaiba. Didier Uma, ¿dónde lo vamos a clasificar? Manduje oyejaiba. Excelente. Excelente. Adrián Guazú, perdón, Coan. Manduje tiwama. Manduje Tiguaba. Tiwaba. Tiguaba. Excelente. Fátima Guazú. Manduje oyeje Manduje Oyejaiba. Excelente. Didier Membu. Manduje oyejaiba. Excelente. Manduje Oyejaiba. Roberto Reta. Meta en el tercero, en Manduje Tiwaba. Manduje Tiguaba. Excelente. Oikobe. Fátima. Manduje oyeje Manduje Oyejaiba. Excelente, Oikobe. Adri Getame. Manduje tiwama. Excelente. Jimmy Upero. Jimmy. Manduje tiwaba. Excelente. Roberto Tuisha. Tuisha.
En manduje oye jaiba. Oye, ahí la Muganduje. Está pintada la tilde aquí. ¿Y entonces dónde escribimos, Roberto? Manduje oye jaiba. Oye, ahí va. Ya Muganduje, oye, ahí va. Fátima Upeva. Manduje oye uva. Oye, Jaiba. Muganduje, oye, Jaiba. Excelente. Terminamos ese ejercicio y ahora vamos a el siguiente ejercicio, número 4. Amongora pundiecoin o ibañe m. Encierra en círculo los digramas en las palabras. Residenta fuera. Adri, aquí hay un digrama. No. ¿Seguro? Sí hay. Ah, sí hay. Yo también cometí hace rato un error. Ta. Excelente. Te. Fátima, omba apo. ¿Cuál es el digrama aquí? Va. MB, B en realidad, B. Vaya es la sílaba. El digrama solamente es B. Roberto, el digrama en voz B. O sea, MB. B. Excelente. B. Didier, el digrama en Douveima. De. D, excelente. Adrián, el digrama en Imbae. B. B. Excelente. B. Después nos dice el ejercicio número 5. Ajaí, pundiecoin, oñico te beba, completo con los digramas que faltan. Fátima, ¿qué digrama falta aquí? Du. MB. B, para que diga gembireco. Empireco. Adri, ¿qué digrama falta aquí? Dive. Di B. El digrama que falta es D. Dive. Roberto, el digrama que falta aquí. Espera, profesor, me cayó mi celular. Ahí está. Ñajenduba. Ñajenduba. ¿No? Profe, tu micrófono. N de Ñajenduba. Didier, en el siguiente. De. D, excelente. De. Y en el último, Adri. Naipori. Por el digrama es un D. Vamos a salir y volvemos otra vez. Profe, déjeme dibujar. Por favor, quiero dibujar. ¿Puedo dibujar? Tienes 10 segundos. No. Gracias. Adiós.
ahí se lo digo bonito.